En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estoy aburrido. el amor del Padre, ¿A qué hora se acaba esto? y la comunión del Espera, Espíritu Santo, ¿qué acaba de decir? ¡Alto! ¿Estás aburrido? ¿Tienes dudas de fe? ¿No encuentras respuestas? Este programa es para ti. Un programa de jóvenes para jóvenes. ¿Te atreves a vivir la experiencia? Bienvenido a Frecuencia Católica. Comenzamos. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo con don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Hola a todos y bienvenidos, estamos de vuelta con un programa muy especial. Yo soy Edgar Sáenz, acompañándoles como siempre en esta noche. Estamos en tiempo litúrgico de Pascua y con esa misma alegría los saludo. Mi nombre es Osvaldo González, espero que se la hayan pasado súper bien y sobre todo que hayan aprovechado al 100 esta Semana Santa. ¿Estás escuchando? Frecuencia Católica. Bueno, pues como podrán notar, hay algo diferente en nuestro canal, en los videos. En este momento estás viendo nuestro nuevo fondo para los videos de los programas. Irá cambiando, claro está, pero desde aquí podrás acceder de forma rápida al programa anterior, también al programa con más visitas de nuestro canal, que hasta ahorita me parece que es el de Crisis de Fe y cómo sobrevivirlas. Por supuesto también a nuestra nueva sección Random, que bueno, va a aparecer en la parte inferior para que puedas acceder directamente. Bueno, ya les iremos explicando más adelante. Estamos muy contentos de poder estar una semana más con ustedes y bueno, ha llegado el momento de ponerse serios. ¿Qué tema nos reúne hoy, Edgar? Bien, pues antes que nada pedirles una disculpa, como siempre tenemos mucho tiempo que los abandonamos, pero bueno, pues han Edgar sido no quería juntarse, ¿eh? Sí, la verdad no, me caía muy gordo Osvaldo. No, lo que pasa es que hemos tenido ciertos conflictos, pues ya saben que el muchachón se va a casar. Y pues es toda una cuestión, por muchachón me refiero a Osvaldo. Es toda una cuestión de preparativos, ¿no, Osvaldo? Y cosas así, pues muchos detalles que refinar y pues eso nos ha detenido un poco. También hemos tenido un problema con los videos, con la edición. Y bueno, pues se nos han juntado bastantes cosillas por ahí, ¿no? Bueno, el tema que hoy nos congrega es un tema un poco delicado. Como ya algunos saben, se está gestionando desde la semana pasada, desde hace ya algunas semanas, un proyecto de ley. Es más bien una revisión que la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala pasó al Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, pidiendo, entre varias cosas, que se despenalice el aborto. Esto, por supuesto, daría como resultado no solo una despenalización del aborto en Tlaxcala, sino como se trata de una ley federal, se vería ampliado a todos los estados de la República Mexicana, porque entonces ya cualquier mujer que quiera recurrir al aborto podría pedir un amparo federal para que se vea obligado a realizarse en el estado. Y bueno, pues queremos, como jóvenes cristianos, creemos que es necesario hablar de este tema. Evidentemente no como un tema acusativo, no, pues reflexionar un poco sobre esta cuestión tan delicada, tan difícil que es el aborto, ¿no? Sobre todo el informar todo lo que el aborto conlleva, todo lo que esta práctica lleva por detrás, ¿no? Y por ello pues cabe mencionar que este programa está especialmente dirigido para ti, joven, también para los adultos, los ancianos, seas hombre o mujer,
sino y a todo el público católico, sino también a todos los cristianos de todas las denominaciones y a todos los hombres de buena voluntad. Este tema es algo que abarca absolutamente a todos. Es muy triste ver la edad en que las personas comienzan en estos tiempos su vida sexual, incluso hasta niños, ¿no? Puede interesarles este programa por la misma rapidez en la maduración, disque maduración sexual que se está teniendo en estos momentos. Queremos hacer conciencia de la gravedad de este asunto y despertar sobre todo a nuestros hermanos más adormecidos, que permanecen silenciosos ante esta situación, y por ello queremos pedirles hoy, más que nunca, que nos acompañen y que nos compartan con todos sus conocidos y amigos para que podamos llevar este mensaje a todo el público posible. Insisto, esto no es nada más para el público católico, este programa está para todos los hombres de buena voluntad. Es muy importante que nos ayuden a extender este mensaje, porque cada vez hay más cristianos que, alejándose del evangelio de la vida, que es el evangelio de Jesucristo, se vuelven indiferentes ante esta situación. Bien, pues comencemos a hablar ya a fondo. Antes que nada quisiéramos dejar en claro lo que es el aborto y en base a esto encauzar el programa de hoy. El aborto, en palabras de San Juan Pablo II y del magisterio de la Iglesia, es un asesinato cruel y abominable, pues se atenta contra la criatura más inocente e indefensa de la creación. Muy bien, pues vamos a comenzar bajo esta óptica. Hay un dicho muy conocido, todos lo hemos escuchado alguna vez, que dice que el mal avanza cuando los hombres buenos callan. En ese sentido, pues queremos hablar de lo que sería lo que podríamos denominar el silencio de los justos. Hoy en día, muchachos, no sé, el público en general, ya no vamos a decir muchachos porque dijimos que está dirigido para todos. Pero bueno, hoy en día vivimos en una sociedad que la mayoría de los santos padres, los papas y los teólogos han tenido a bien llamar la sociedad del descarte, en el que todo es descartable, en el que la sexualidad ha perdido verdaderamente su misterio como don de Dios, y por supuesto en una sociedad que también se está convirtiendo en una sociedad sumamente indiferente ante el mal, sumamente indiferente ante el sufrimiento ajeno. Hoy resuena más que nunca, muchachos, aquellas palabras de Caín. ¿Acaso soy yo responsable de mi hermano? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿A mí por qué me habría de importar eso? Y bueno, cabe insistir, el mal avanza cuando los hombres buenos callan. Podemos ver esto desde la corrupción, ¿no?, que hay en todas partes. O sea, la corrupción y todos los problemas sociales que a los que nos enfrentamos en estos momentos. Mucha culpabilidad las tenemos los que vemos y no decimos nada, los que vemos, escuchamos y no actuamos. Aún más delicado, que es el aborto, es muy triste ver a personas, incluso cristianas, a personas y de cualquier denominación, no únicamente católicas. Me ha tocado escuchar decirles, y es triste, me ha tocado escuchar que dicen, y es muy triste escuchar eso, que dicen, pues es que mientras no me pase a mí, pues es que mientras mis hijos no hagan eso, así es, pues que el mundo ruede, y no es así. O sea, estamos hablando de, como lo comenté casi al principio, las palabras de Juan Pablo II, es el asesinato más abominable. O sea, está descargando una furia, o está el bebé recibiendo una culpabilidad que no le corresponde. Así es. Y es el más indefenso. Entonces, para mí es así lo más horrible que puede existir. No hay muchas personas que dicen, es que no hay que pegarles a una mujer porque las mujeres no tienen la misma fuerza que los hombres para defenderse. Y eso es correcto, ¿no? El maltrato a la mujer es otra cosa completamente horrible, pero curiosamente la mayor parte de las feministas, de los que están defendiendo este aspecto de no a la violencia contra la mujer, son las que encabezan la practicidad del aborto. Entonces te quedas así como que, caray, o sea, espérate, está bien esa causa que defienden, no solo ellas, sino todo el mundo, ¿no? De que defendemos ciertas causas, pero realmente lo que se le hace al ser más indefenso, nos quedamos callados.
y decimos, mientras no nos pase a mí, pues todo bien. Exactamente. Fíjense, muchachos, otra vez. Bueno, no importa. Para que también la gente grande se sienta que son muchachos. Fíjense nada más. Hay una cuestión bien interesante con el aborto. Quisiera platicar un poco de la contextualización. Hace 2 años tuve la oportunidad de asistir en el Seminario Mayor a una conferencia dictada por un sacerdote, pero no nada más por un sacerdote, también por un abogado que venían desde Estados Unidos, pertenecientes a una organización en Estados Unidos y también en Hispanoamérica, pero es más fuerte allá en Estados Unidos, que se llama Sacerdotes por la Vida. Y entonces el abogado era un abogado, un médico y un sacerdote que comenzaban a hablar sobre esta cuestión del aborto y todo lo que había detrás de esta industria, de este negocio, porque es un negocio al final de cuentas. Y comenzaban hablándonos de que es algo que es impuesto principalmente por lo que sería el Banco Internacional, ¿verdad? Quienes manejan las finanzas mundiales, globales. Y entonces ellos hacían una cuestión bien interesante. Decían, vamos a empezar bajo la óptica de que, bueno, el aborto es lo que te proponen para poder continuar con tu vida de una manera normal, a cambio de deshacerte de aquello que te estorba en ese momento. Y entonces es una banalización del ser humano. Es decir, eso que está creciendo dentro de ti, vamos a decir que no es un humano y vamos a sacarlo. A partir de las tantas semanas, él va a empezar a ser humano. Y entonces la lógica te diría, al caso una mujer humana puede engendrar algo que no sea humano, pero que después se convierta en algo humano. O sea, está como raro, ¿no? Y entonces continuaban diciendo en la conferencia y decían, fíjense qué interesante. Los países en los que se pone más empeño en legalizar el aborto son los países de más bajos recursos y generalmente países de tercer mundo, como lo llamarían ellos. Y cuando se instauran en los países del primer mundo, la mayoría de las clínicas abortivas se ponen en los barrios bajos, en los barrios de gente pobre. Y entonces ellos hacían una reflexión genial y decían, los ricos se han propuesto algo interesantísimo. ¿Cómo podemos deshacernos de la pobreza? Pues haciendo que ya no nazcan los pobres, ¿no? Ya después se pasa, ¿verdad? Ya una vez, pero en Estados Unidos así empezó. Empezaron las clínicas abortivas en Brooklyn, en los barrios de gente más pobre, y luego ya cuando empezó a tener más auge, bueno, empezaron a ponerlas en las colonias más ricas, ¿no? Para que las señoras ricas no tuvieran que entrar, ¿no? a esos barrios. Entonces, es una cuestión muy interesante, porque te das cuenta de que toda esta formación, porque aparte es un negocio increíble, muy lucrativo. Hay una investigación que hacen los de hazteoír.org, en los que hay médicos de clínicas abortistas que dicen, es bien sencillo, en un lugar en el que se pone una clínica abortista, comienza inmediatamente una educación sexual para que utilicen los condones, pero empieza una fabricación de condones y anticonceptivos deficientes para que forzosamente tengan que recurrir al aborto. ¿Por qué? Porque el aborto, aunque las clínicas estén ahí puestas, es algo que cuesta y te cobran. Entonces, tantas personas que van, se genera muchos ingresos. Hay toda una industria detrás de este negocio del aborto. Y la realidad, el documental está fascinante. El documental se llama Blood Money, que es dinero sangriento, el dinero de la sangre, ¿no? Para quien lo quiera ver, está interesantísimo. Entonces, no nada más son testimonios de sacerdotes, son médicos que trabajaron en clínicas abortistas o que acusan a médicos, a las clínicas, madres que abortaron, bueno, sí, pues siguen siendo madres, esposos de esas mujeres que querían tener a los niños, pero las mujeres se sintieron presionadas a abortar, pensaron que era su única opción. Y testimonios de personas, hombres y mujeres, que han sobrevivido al aborto, ¿no? Entonces está interesantísimo. También Catholic Link tiene un video que se llama Así luce un aborto 20 años después. Es de una muchacha que fue abortada pero sobrevivió. Oh, qué padre eso. Como se dice, ¿no? Ahora que comentabas de que están, cómo desaparecer a la pobreza, como cuando le dices a alguien que te cae mal, mátenlo para que no se reproduzca. Exactamente. No es cierto. Entonces, una filosofía así más o menos se utiliza. Fíjense que pasa algo muy curioso.
muchas personas dicen, es que la iglesia quiere cegarnos, es que la iglesia que quiere tener atado y es la iglesia la que te impide ver que tú eres dueña de tu propio cuerpo y de que tus propias decisiones y demás. Si nos fijamos bien, vamos a ver quién es lo que nos tiene atado o quién es lo que nos tiene cegado, si la iglesia o realmente el mundo. Recordemos de que la iglesia va a querer únicamente nuestro bien. Comentaba nuestro, pues ¿cómo le podríamos decir a Oscar? ¿Mentor o alguien nuestro maestro? Nuestro maestro. Estamos tomando un curso, Edgar y yo, muy interesante. Entonces comentaba el maestro, decía, ¿es pecado porque es malo o es malo porque es pecado? Algo así era, ¿no? Sí. Entonces, vamos a reflexionar un poco por ahí. Si nos ponemos a pensar, todo viene excluyendo lógicamente un abuso sexual, pero un mayor índice de abortos es por una irresponsabilidad sexual. Y esto, vamos de que, por ejemplo, yo cuando trabajaba de maestro de danza, yo creo que ya lo he dicho en programas anteriores, alumnas de quinto y sexto de primaria diciéndome que ellas ya habían tenido relaciones sexuales. O sea, ¿qué edad te gusta que tengan? 10, 11 años. Así que es. ya están activas sexualmente. ¿Qué tipo de responsabilidad van a poder tener esas niñas? Entonces, ¿dónde están los papás? ¿Dónde está todo la educación que se les debe de dar en casa? Primero que nada. Entonces, dejamos a nuestros niños a que sean educados por la vida, por el mundo, lo que vayan aprendiendo, ¿no? Y que se vayan haciendo fuertes ellos y que se vayan topando. Si nosotros como padres bueno, no soy padre todavía, pero sin que los padres puedan dar una educación realmente cristiana y dejamos a los niños así a su suerte y comienzan a experimentar, se comienza a como tú lo comentabas ahorita, a hacer esa cadenita de que comienza desde una publicidad engañosa, que comienza desde toda una mafia que hay detrás del sexo. Y surgirá gente que diga que no es cierto, pero hay pruebas. Claro que sí. Entonces, ¿cómo todo te va envolviendo? Primero, no, mira, ten relaciones sexuales, eres responsable tú de tu propio cuerpo, tú eres el dueño de tu cuerpo, que nadie te lo impida, es un derecho que tú tienes. Yo no digo que no sea un derecho, pero hay una regla para ese derecho. Todo que derecho es conlleva una matrimonio. obligación y eso no es algo Exactamente. religioso, eso lo dice la filosofía y la filosofía no es religiosa. Así es, exactamente. Entonces, si tú quieres tener relaciones sexuales, pues cásate, así de sencillo, ¿no? Y ya, así y deshaz con tu pareja. Entonces, empezamos desde ahí, desde que el mismo mundo te va envolviendo en el que eres dueño de tu propio cuerpo y después entra lo que es la publicidad de que hay condones, de que hay anticonceptivos, de que hay ciertas cosas que te pueden hacer vivir mejor un evento sexual con mayor responsabilidad. Les manda texturizados y que se hacen calientes y fríos. Entonces ellos les llaman tener sexo con responsabilidad. ¿Qué clase de responsabilidad es esa? O sea, no tiene nada que ver una responsabilidad. Digo, para mí una responsabilidad dentro de la sexualidad es tener una vida sexual, primero que nada cuando estés casado. Después, porque sabes de que la relación sexual es la única manera natural de que se lleve a la procreación de un hijo. No hay otra manera, ni por un beso, ni por nada de eso. Entonces, yo creo que todo el mundo que haya experimentado una vida sexual sabe de que es el método, ¿no? De que es el fin el tener un hijo, o sea, de la procreación. Entonces, por ahí, vamos, ¿no? O sea, ¿cómo entra la irresponsabilidad? Para mí, les digo, una persona responsable sexualmente es la que está casada, la que tiene los recursos para poder responder en caso de de la procreación, en caso de un embarazo, que pueda sacar a su hijo adelante, etcétera, etcétera. Eso para mí sí es una responsabilidad dentro de esta vida sexual. Osvaldo me hizo recordar algo bien interesante precisamente del ¿cómo se llaman esas cosas? Del documental, de Blood Money. Era una cosa interesantísima en la que una educadora sexual de España, no era de Estados Unidos, era de España,
da un testimonio interesantísimo. Dice la educadora social. La cuestión era muy sencilla, abro comillas, ¿no? Decía la educadora, la cuestión era muy sencilla. Se trataba de alejar a los hijos de los padres, hacerles creer en una educación sexual en las escuelas y buscar que la educación sexual fuera cada vez más temprana, para poder hacer que los hijos se distanciaran de los padres, para que ya no quisieran tratar los temas sexuales con ellos, sino exclusivamente con nosotros como educadores sexuales, para nosotros poder proporcionarles no solamente la idea de la sexualidad responsable, sino poder aportarles métodos anticonceptivos, inclusive regalarles condones y todas estas y pastillas para que pudieran comenzar a tener relaciones sexuales. La meta era extender la educación sexual cada vez a más temprana edad para que comenzaran a tener relaciones sexuales cada vez a más temprana edad. Entonces tú escuchas eso y dices tú, oh Dios mío, o sea, ¿qué está pasando, no? Sí. Hay un programa que como todo joven lo he visto. Yo sé que la mayoría de los jóvenes lo han visto, pero no lo recomiendo. Se llama South Park. Y tienen toda la razón en la advertencia del principio. Es un programa irreal y grosero y debido a su contenido nadie lo debe ver. Entonces, pero hay un capítulo, a mí me parece sumamente ofensivo. Lo único que me agrada es que agarra parejo, ¿no? No es así como que nomás a los católicos o a los evangélicos. No, agarra parejo. Pero hay un capítulo muy interesante en el que, insisto, no hay que verlo, pero les voy a platicar. No se crean, es un programa de humor muy ácido y con contenido demasiado grotesco y grosero. Sí. ¿No? Pero hay un programa que con ese humor tan grosero y tan ácido hablan de la educación sexual y hablan de cómo los padres quieren deslindarse de esa responsabilidad y entonces cada vez comienzan a darle a los niños educación sexual desde más temprana edad, hasta que, claro que el programa extremiza las cosas y al final terminan dando la educación sexual a los de kindergarten. Entonces sí, no entienden nada y quedan todos traumados y así, ¿no? Pero vaya, ¿cómo lo digo? Refleja muy bien una realidad. Y es cierto, cada vez buscamos que la educación se dé desde más temprana edad y no sé si se den cuenta, pero hay una relación que entre más temprano se da la educación sexual, más pronto se hacen activamente sexuales los niños. Hay una edad ideal y yo soy de las personas que piensan que está bien que en la escuela se te enseñe. Está perfecto y lo pienso como católico. Habrá católicos que no estén de acuerdo conmigo y yo lo respeto. Quien no esté de acuerdo conmigo, lo respeto. Él tiene su manera de pensar. Pero yo pienso que está bien. Pero pienso que la responsabilidad principal es de los padres. Y que las escuelas y los gobiernos no deberían de tratar de quitarles esa responsabilidad a los padres. Pero los padres tampoco deberían de deslindar esa oportunidad, esa responsabilidad, porque no saben quién les va a dar la educación sexual a sus hijos. ¿Quién mejor que mamá? ¿Quién mejor que papá? Entonces, es esa cuestión de todo esto, ¿no? Volviendo al aborto, porque está hablando demasiado de la sexualidad, pero es que todo está relacionado. Relacionado completamente. Bueno, todos preguntarán en este momento, pero ¿y eso qué me importa a mí como católico? ¿Qué me importa a mí como cristiano? Quiero dejarte algo muy claro, amigo, amiga, que me estás escuchando. Todo cristiano, no nada más los católicos, están llamados a defender un evangelio. Y ese es el evangelio de Jesucristo. Y oh sorpresa, el evangelio de Jesucristo es el evangelio de la vida. Es un evangelio de vida. Entonces, si crees en Jesucristo y defiendes un evangelio que además es un evangelio de vida, no puedes ni ser indiferente ante la muerte, porque eso es el aborto, ni ser indiferente ante cualquier cuestión que agreda directamente a tu hermano y menos a los más indefensos. Ya lo dice Jesús en el evangelio. Cualquier cosa que le hagan a uno de estos pequeños hijos míos, a mí me lo han hecho. Entonces, aguas con eso, hermanitos, porque muchos de los que somos católicos decimos, ¿y a mí qué? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Insisto en eso. O dicen, pues que siga la pelota rodando. O inclusive católicos que dicen, está bien. La iglesia, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, dicen muchas de las que claman y gritan, ¿no? Y bueno, eso ya lo vamos a tratar más adelante, todos esos eslogans que son falsos, ¿verdad? Vamos a irlos unos cuantos. Pero vamos a primero con esto, ¿no? De que somos un evangelio, muchachos, de vida. Retomo lo que dice Osvaldo.
¿Es malo porque es pecado o es pecado porque es malo? Yo pienso sinceramente que es pecado porque es malo. Así es. La iglesia no lo dice, no es malo porque la iglesia diga que es malo, sino que la iglesia dice que es malo porque es malo. ¿Sí? No, la iglesia dice que es pecado porque es malo. Ah, sí, la iglesia dice que es pecado porque es malo, ¿sí? O sea, es una cuestión que se relaciona de esa manera. Y entonces, la iglesia, muchachos, no señala castigadoramente, así para, tú pecadora que abortaste o tú que apoyas el aborto. No, la iglesia, yo lo he dicho miles de veces y lo repito otra vez, es madre amorosa. Por lo tanto, ella tiende la mano con misericordia para decirte, por ahí no, dame la mano. Y está el niño que se quiere cruzar la calle en el periférico de la juventud y la mamá lo agarra de la mano y no, hijo, por ahí no. Y aunque el niño quiera fuerzas, no. ¿Qué pasa si la mamá lo suelta? Pues va y lo despanzurra un tráiler de 16 ruedas, ¿no? Entonces, es esa cuestión. Pero hoy en día, muchachos, todos estos grupos buscan un culpable de todo el mal. Y resulta que el culpable de todo el mal encontraron al culpable perfecto, a la iglesia. Hay que culpar a la iglesia de todo. Ayer llovió y se inundó una casa. Es que la iglesia tiene la culpa. Fue un castigo de Dios. Un castigo de Dios. Todo lo tiene la culpa la iglesia. La iglesia esto. Y entonces cabe reflexionar, hermanitos, sean críticos. ¿Verdaderamente la iglesia es tan mala? O sea, ¿verdaderamente tiene la culpa de tantas cosas? Entonces es esa cuestión. Vamos a mandar un canto. El canto es un himno. Es el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de este año, 2014, en español, la de Cracovia. Es un himno muy bonito, queríamos ponerlo para que lo escuchen, ¿no? Un poco ambientados. Bueno, pues espero que disfruten la canción. A mí personalmente me gustó mucho. Ya está en YouTube, ya la pueden también escuchar más veces si quieren. Transmitiendo la fe católica en frecuencia de tu corazón. Frecuencia católica. Frecuencia católica. Continuamos. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre nuestro dolor, al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona, nosotros también hagamos como nuestro Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la cruz Él nos redimió, de la tumba resucitó. Jesucristo es el Señor,
soltar el miedo y ser fiel con la mirada en su amor. Confiar porque Él resucitó, vive el Señor. Y bueno, estamos de vuelta, esperamos que hayas disfrutado este canto. Hay una cuestión muy interesante, ¿no? Una característica de lo que es la palabra religión es la moral. O sea, la religiosidad te da moral. Y no únicamente nosotros como religiosos, sino absolutamente todas las personas, con el paso del tiempo vamos desarrollando una cierta moralidad. Todos sabemos hasta cierto punto lo que está bien y lo que está mal. No porque nos lo hayan enseñado, sino de que vamos desarrollando esta cuestión de la moral, ¿no? Solita yo creo que se va desarrollando en nosotros. El aborto es un homicidio. Como lo quieras ver, desde el punto de vista de que lo quieras ver, el aborto es asesinar. Oye, pero es que se extrae antes de los 3 meses y todavía ni siquiera tiene cerebro, ni siquiera tiene corazón. Fíjense, a esto yo tengo una pequeña respuesta que la vas a dar, Osvaldo, pero quiero agregar una cosita antes de que sigas, porque luego se me olvida. Cada vez hay más médicos y científicos, cada vez hay más que están de acuerdo en que es sumamente probable que el feto tenga conciencia y sea inmoral abortarlo desde el momento de su concepción. Cada vez son más los que creen así y cada vez son menos los que creen lo contrario. Así es. Y hay algo muy, muy interesante. Hay personas que alegan, ¿no? De que, bueno, en todo caso, si fuera, porque ellos le llaman que es apenas una unión de células, ¿no? Entonces dicen, bueno, entonces sería completamente también asesinar, por ejemplo, en un acto sexual en donde no se conciba un embarazo, porque se matan un montón de células, se mata un montón de espermatozoides. Por eso el condón no lo permite la iglesia. O igual, por ejemplo, que la mujer está haciendo mal cada 28 días, porque cada 28 días desecha un óvulo que se puede convertir en un hijo. Bueno, esas son cuestiones naturales de la vida, ¿no? O sea, sabemos de que en una eyaculación van miles de millones de espermatozoides y solo uno, o en el caso de gemelos, pues dos, ¿no? Pero originalmente solo un espermatozoide fecunda el óvulo, todos los demás pues lógicamente se mueren. Pues la función natural de la vida no es el abortar, ¿no? El que todos los o que guardemos un minuto de silencio por todos los espermatozoides caídos, ¿no? Y ovarios, sí. Óvulos, perdón. Entonces, aquí algo muy interesante. Desde el momento en el que el espermatozoide fecunda al óvulo, desde que se hace esa unión celular, que eso es a lo que nosotros conocemos como vida, como una nueva vida que se va a procrear. No es el espermatozoide por sí solo, no es el óvulo por sí solo, sino es la unión. A partir de ese momento, esa unión celular ya tiene algo que se llama espíritu, ya tiene toda la dignidad que cualquier ser humano
tiene. Es como decir, es que mira, nació bien feíto o está bien feíto, pues no tiene dignidad de humano, ¿no? O sea, de acá no, incluso ni forma humanoide tiene el pobre. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Por eso es asesinar, porque independientemente de la forma que tenga, ya es un ser humano. Y lo grave es que es el ser humano más indefenso que hay, porque todavía ni siquiera se puede defender. Ahora hay personas que dicen, es que sucede mucho en clínicas abortistas, ¿no? Le llaman producto o le llaman feto. Producto. Y en clínicas así, por ejemplo, si tú vas a una maternidad, es el bebé desde el momento en el que, incluso antes de concebirlo, ¿no? Es que, miren, cuando ustedes conciban a su bebé, entonces es la diferencia, ¿no? Entonces, para que tengamos mucho cuidado con eso, muchachos, porque sí es muy, muy importante recalcar que es un asesinato, sea la causa por la que sea, si una mala experiencia sexual, llámese violación o llámese mala información antes de empezar una vida sexual, o de que te falló el anticonceptivo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier forma de aborto es un asesinato a la persona más inocente. En todo caso, si te violaron, pues el que se merece la ejecución, pues no es el bebé en todo caso, ¿no? Que nadie somos nadie somos los indicadores de quién se debe morir y quién no. Eso solamente le corresponde a Dios, pero el bebé es el menos indicado para llevar esa culpa, esa carga. Más allá de todo eso, bueno, iniciando en un contexto cristiano, insisto, porque parece que eso es una enfermedad del cristianismo actual, de la indiferencia. Hay muchos argumentos cristianamente hablando para no estar a favor del aborto. Lo primero de todo es que tenemos 10 normas que no son nada más para los cristianos, de hecho son normas universales, porque todas las personas, inclusive los ateos, más o menos saben, por ejemplo, que no deben matar, ¿no? Y hay pueblos indígenas que a veces los descubren de repente y descubren que tienen normas para castigar al homicida, por ejemplo, ¿no? Entonces es un mandamiento que está para los cristianos, y todos los seres humanos, aunque no seamos cristianos ni creyentes, lo tenemos y lo sabemos, que es: no matarás. El Señor dice: mía es la vida. Mía es la vida. No, o sea, nada más de Él. Más allá de todo eso, el Señor dice: antes de que te formaras en el vientre de tu madre, le dicen a Jeremías, yo ya te conocía. Yo ya te conocía. Así es. Entonces, si se fijan cristianamente cuál es la argumentación. Ahora, no nada más cristianamente, no solo en un contexto religioso es incorrecto, también en un contexto moral y de conciencia, ¿sí? Entonces, como cristianos habría la pregunta, ¿verdad? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A tu conciencia? ¿A lo que tú crees? ¿A la persona en la quien tú crees que es Dios? ¿O lo que la sociedad te está diciendo que es lo correcto? Ahora, que la sociedad diga que es correcto, ¿lo hace correcto? Digo, porque en la sociedad nazi, no digo que en toda Alemania porque muchos estaban en contra, pero el ejército nazi, la SS, la Gestapo, tenían una moral bien formada y creían que lo que estaba haciendo no nada más era correcto, sino que era justo y era necesario. ¿Eso lo hacía justo o lo hacía necesario? La historia ha dicho que no, ¿sí? Entonces, esa cuestión, ¿no? Vivimos, decía en el principio, en la sociedad del descarte. Otra pregunta más, entonces, si no me conviene, ¿lo tiro? ¿Puedo hacer exactamente eso mismo? De que si no me sirve, lo cambio por otro. En la cuestión del niño. Esta semana pasada, sí, excelente mi léxico. Publica un video rapidísimo en el que expresaba la postura de nosotros como jóvenes católicos, como Frecuencia Católica, hacia el aborto. Y entonces me comentaba una persona, y cito: el aborto no lo cometen las mujeres por ser liberales, la mayoría lo comete porque tienen miedo a que la comunidad cristiana se dé cuenta que tuvieron relaciones fuera del matrimonio, y porque los hombres machistas no les permiten utilizar el condón o métodos anticonceptivos cuando tienen relaciones sexuales. Cierro cita.
Y entonces yo me encanté de que me mencionara el machismo, porque entonces me dediqué a buscar y me encontré con esto que les voy a decir a continuación. Esta es una declaración feminista en contra del aborto y les voy a decir, para que no digan que me la estoy inventando, la pueden buscar en internet. Es una declaración dada por la Feministas por la Vida de América, FFLA, por sus siglas en inglés. Y esta organización está ubicada en el número 733 de la calle 15 en Nueva York y en la suite 1100 de Washington DC. El número es 2005, el número de identificación en Estados Unidos, y tienen teléfono, número clave 202-737 FFLA, que sería 737-3352. Y dice más o menos así: muchas de nosotras, involucradas por muchos años en el movimiento feminista, reconocemos que el aborto dificulta la igualdad y los derechos de la mujer y que también degrada a la mujer individualmente. A estas conclusiones hemos llegado por las siguientes razones: porque tenemos conocimiento de las situaciones reales que llevan a la mujer a abortar, incluyendo la actitud hostil al embarazo, la explotación médica y sexual, la insensibilidad a las necesidades de la nueva madre, la presión económica y la baja autoestima. El conocimiento también del trauma que sufren muchas mujeres después del aborto. Porque reconocemos que la discriminación en contra de cualquier miembro de la raza humana socava la base misma del feminismo. No se debe discriminar contra el niño por nacer, por aquellos que reclaman la igualdad, discriminación que resulta fatal para este. Porque somos fieles a la filosofía feminista tradicional, la cual repetidas veces condenó al aborto como una atrocidad impuesta por la naturaleza a la mujer, por la que una sociedad dominada por el hombre machista. Porque estamos conscientes de que el gran parte del apoyo al aborto proviene de motivos egoístas que no tienen nada que ver con el bienestar de la mujer ni con las feministas, tales como la ganancia lucrativas de los aborteros, el deseo de explotación sexual de la mujer por parte de los hombres que evitan el asumir la responsabilidad por los hijos concebidos, y el interés de los eugenistas de eliminar globalmente a los que ellos catalogan como comensales inútiles, porque tememos que debido al aumento cada vez mayor en el número de abortos de bebés basados en el sexo, en la selección del sexo, la discriminación basada en el género se ha extendido gracias al aborto al periodo prenatal, con consecuencias mortales para las niñas pequeñas. Entonces, cerramos cita. No lo decimos ni los católicos, ni los hombres machistas. Digamos que somos machistas porque por lo menos eso es lo que dijo esta persona. Así es. Si lo está diciendo una sociedad feminista. Y de hecho yo me puse a investigar y es una de las sociedades feministas más antiguas que hay en Estados Unidos. Entonces, hay muchos argumentos por parte de estos grupos. Que la violación, ya Osvaldo lo mencionaba, por supuesto que es algo traumático y terrible. Pero esa no es la solución, ¿sí? O sea, ¿a quién vas a castigar? ¿Al niño? Y ahí, Edgar, algo rapidísimo. Una persona que ha sido víctima de una violación sabe lo injusto que es que alguien profane tu cuerpo, que alguien externo se atreva a adueñarse de ti contra completamente tu voluntad, porque esa persona tiene esos mismos sentimientos hacia un ser que ella misma va a dar a luz. Entonces es algo como que ilógico. Si tú ya pasaste por eso, bueno, pues no hagas pasar por eso a tu criatura, a tu niño. Entonces hay muchos. También está la cuestión de que no hay dinero o de que el niño va a tener una enfermedad crónica. Entonces, en la cuestión del dinero y de la violación, muy sencillo. Si no quieres al niño, o si simplemente sabes que no puedes mantenerlo, pues dices, apenas puedo mantenerme a mí mismo, ¿cómo voy a mantener un niño? Hay muchas opciones. Está la adopción. Hay muchas parejas que no pueden tener hijos y que están ansiosas por un niño. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, con la enfermedad crónica, bueno, ¿quién eres tú para decidir que esa persona no debe de nacer solamente porque viene enferma? Esos criterios eugenésicos, por lo que sería el aborto eugenésico, vienen desde los nazis, ¿sí? Entonces, son cuestiones que muchos no nos ponemos a reflexionar. También está la cuestión de que, podríamos decir que están cambiando una vida por otra. Entonces, ahí no hay justicia. Es mi decisión
dicen algunas personas. Cierto, es tu decisión, es mi derecho, es mi vida. Sí, es tu vida y es tu derecho. Nada más acuérdense, yo quiero citar a Chesterton, uno de los más grandes filósofos del siglo XX. Era él sumamente humorista y decía, sí, mi derecho de lanzar un puñetazo termina donde comienza la nariz del otro. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿sí me explicó? Entonces, es tu derecho hasta el derecho de él a vivir. No existe el derecho a el aborto, existe el derecho a vivir. Porque el aborto es asesinar, al final de cuentas, ¿no? Ciertamente es tu vida, mujer. Tienes toda la razón. Pero date cuenta que lo que está creciendo dentro de ti no es parte de ti. Porque entonces vas a estar diciendo que cuando tú tienes al niño que das a luz, entonces la mujer por alguna extraña razón se divide. Entonces, porque si era parte de ti, pues entonces tú te dividiste, ¿no? Sí, entonces, y en una, muy desproporcionadamente, por cierto, ¿no? Ni siquiera la mitad. Entonces, es esa cuestión, es un ser humano que está creciendo dentro de ti y es una vida aparte de la tuya. Y muchos de los médicos, la mayor parte de los médicos están de acuerdo con eso. Hay otro nombre, ¿no? Es que decimos, les cambian los nombres a las cosas para que suenen más bonitos. Hoy en día se habla de un aborto terapéutico. Y entonces no existe un aborto terapéutico. Cada vez más mujeres hablan y alzan la voz y dicen que el aborto es traumático. Así es. Los abortistas se han dicho y se han cansado de decir que no existe el trauma posparto. Y hasta hace algunos años están comenzando, post-aborto. Y hasta hace algunos años están comenzando a admitir que sí existe, por la presión de las mujeres que han abortado y que dicen que sí y que ellas lo están viviendo. Son mujeres, la mayoría, que quedan destrozadas. Hay un testimonio en este documental de Blood Money de una mujer que dice: yo quería, y cito, yo quería sacar a ese niño de mi cuerpo. Ahora, ¿cómo lo saco de mi mente? Entonces, son desgarradores los testimonios de estas mujeres. Y entonces te das cuenta de que realmente no hay un aborto terapéutico, es traumático. Aparte de que el aborto es sumamente agresivo, es muy invasivo y muy agresivo. El niño sale en pedazos porque muchas veces se atora. La mamá lastiman mucho cuando están, o sea, obviamente tiene anestesia, ¿no? O sea, no siente, pero aunque no sienta, pues le están lastimando mucho. Es muy invasivo el proceso del aborto. Cada vez hay más médicos, sobre todo en España, de los hospitales, que denuncian a las clínicas abortivas diciendo que cada vez llegan más mujeres con desangrados, mujeres con la matriz destrozada, porque no las atienden de manera correcta. Y entonces dicen los grupos de oposición: bueno, pues entonces vamos a proponer un aborto seguro y gratuito, que los hospitales estén obligados a practicar gratuitamente y de manera segura los procesos abortivos. Y entonces la respuesta es sencillísima: el médico tiene un juramento, y quisiera recordarle eso a todos los médicos. El juramento hipocrático dice muy claramente: juro proteger la vida desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte. Entonces, juro proteger la vida. No puedes romper ese juramento. Es cuestión de ética, ni siquiera cuestión de religión. Es cuestión de ética, ni siquiera de moral. Es ética, es tu ética profesional. Hay un médico en una entrevista española que dice: a mí me llegó una vez una mujer desangrándose porque había abortado. Y cuando la meto al quirófano, era el ginecólogo para tratarla, resulta que tenía destrozada la matriz. Y cuando abrimos porque tuvimos que extraer la matriz, dentro de la matriz estaba el rostro del feto. Porque ni siquiera fueron capaces de hacer bien su trabajo los médicos abortistas. No sacaron completo al niño. Tenían tanto apuro por terminar porque probablemente tenían más citas. Una fila, ¿no? Como si fuera ahí por las tortillas. Sí, y cuando sacamos, dice el médico, cuando yo saqué la matriz, venía la cara del niño en la matriz, porque ni siquiera eso pudieron hacer bien, ni siquiera hicieron bien lo que se supone que es su trabajo. No conformes con violar su juramento, ni siquiera saben hacer bien su trabajo.
Y no, entonces son cosas desgarradoras, muchachos. Son secuelas, muchachos, que duran de por vida. Cuando abortas no te desembarazas. Date cuenta de eso. Simplemente te vuelves la mamá de un bebé muerto. Dicen por ahí, si los hombres se embarazaran, escuché decir también a una mujer, el aborto sería un mandamiento. No. El aborto está mal y la iglesia dice que está mal, no porque la mujer tenga que sufrir. Insistimos, porque moralmente, porque éticamente, porque racionalmente, tú no puedes pedir la igualdad mientras clamas la sangre de otro ser humano, mientras discriminas la vida de otro ser humano. Hay otras opciones, insistimos, no estás sola. Eso de que mencionabas ahorita, Edgar, en una ocasión, de otras opciones, en una ocasión me preguntó una persona que sí que era mejor el abortar o el dar en adopción. Me decía, el abortar pues haces que el niño no sufra, me decía. Y, bueno. Y me dice, y el dar en adopción pues va a tener que pasar por el proceso de una casa hogar, de que lo adopten y de que si es parte del muy bajo porcentaje de los niños que logran ser adoptados, pues que quién sabe qué clase de familia le toque y demás. Aquí el caso no es de qué está mejor y qué está peor. Ambos casos son feos, ¿no? O sea, el dar en adopción a un hijo tuyo o el asesinarlo, ambos casos son horribles. Aquí la cuestión es de que ¿dónde queda esa parte que tenemos dentro que se llama amor, ¿no? Todos tenemos un soplo divino de Dios. ¿Y dónde queda esa partecita? O sea, ¿dónde quedan tus sentimientos y todo lo que tú has recibido de parte de Dios al momento de decidir o abortar o dar en adopción? Cualquier argumento que tú des es que no tengo dinero. Bueno, si tuviste dinero para pagar un motel, si tuviste dinero para pagar un anticonceptivo, o incluso tuviste el dinero para invitar a la chava a salir y que te diera el tesorito, y ahora no tienes dinero para cumplir esta responsabilidad. O sea, como que no está ahí. Entonces, como les comentaba al inicio, no es de que el embarazo sea algo no deseado. Yo no creo en un embarazo no deseado porque, como les dije, la única manera de concebir es por medio de las relaciones sexuales, y creo que todo el mundo que ha empezado una vida sexual sabe de que es una consecuencia, una posible consecuencia. Así es. Entonces algo no deseado como que no se escucha hasta tonto, así como que es que estoy todo menso y no supe de que por medio de un acto sexual se podía quedar embarazada. No tengo dinero, pues póngase a trabajar más, póngase a ver otras opciones. Es que mi bebé trae una deficiencia física, mental y demás. Bueno, como comentaste tú, Edgar, ahorita quién eres tú, ¿no? Entonces yo creo que sí hace falta mucho hacer conciencia en esto. Papás, pongan mucha atención a sus hijos, de verdad. Se los dice una persona que trabaja con jóvenes, que escucha los testimonios de los jóvenes. Es sorprendente en grupos de jóvenes de la iglesia cómo los chavos llegan con unas necesidades, pero sobre todo con unas deficiencias horribles que te asombras, ¿no? Sí. O sea, cómo en este momento se ha distorsionado tanto el valor de la vida, que ha aumentado tanto en suicidios, en abortos y demás. O sea, cómo la muerte ha resonado más que la vida. Sí. Entonces, papás, tengan mucho cuidado, porque realmente las consecuencias posteriores son las peores. Tuve la experiencia de platicar con una chica de 13 años. 13 años, o sea, a los 13 años empieza con su primer menstruación, yo creo apenas, ¿no? Y esa chica abortó. No fue una clínica, sino que se tomó un té que se llama ruda. Uh-huh. Entonces tenía un mes de embarazo, tomó ese té y ella dando consejos. Olviden cómo se llama ese té. Entonces me dice de que fue al baño, de que sintió como que muchas ganas de ir al baño, fue al baño y arrojó al bebé, que lo arrojó como, pues que ella no le vio forma de nada, porque pues ciertamente tenía un mes de embarazo y pues que fue prácticamente pura sangre. Lo que la chica empezó a vivir
a partir de ese momento, yo cuando me estaba platicando, yo estaba aterrado, yo estaba chillando con ella, porque es impresionante la cantidad o la forma de depresión que viene después de la culpabilidad que viene. Yo creo que si una persona aborta y no siente culpabilidad después, y que si no tiene secuelas después, es porque la tía no tenía un corazón, no tenía cerebro. Pero las personas normales, es una consecuencia horrible, que a lo mejor al momento lo ves así, como que una solución rápida. Soy un adolescente, estoy embarazado, bueno, embarazada, en caso de las mujeres, o uno como varón, hijo, le embaracé a mi novia, y somos adolescentes. El decirle a nuestros papás, el pasar por los regaños, el empezar a cambiar nuestra vida de joven por una vida de adulto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchas cosas que socialmente te van apresando y te van te van orillando a decir, oye, pues sí es cierto, pues el aborto es buena opción. Pero no, cuidado. Es por lo que les decía ahorita, ¿qué es lo que realmente te esclaviza, lo que realmente te ciega? ¿La iglesia o la sociedad? Yo te aseguro que si sigues estas reglas que nos comentaba Edgar, llamados 10 mandamientos, vas a tener una vida en completa plenitud. No te metes con nadie se mete contigo. Padre, vas a vivir bien al momento de seguir las reglas sociales que se están inculcando, sobre todo en este momento. Y es donde viene el sufrimiento, y a causa de eso, de tonterías que nosotros hacemos, queremos echar la culpa a Dios. Es que Dios, ¿por qué me mandaste un embarazo si tengo 15 años? Espérate. Recuerda quién fue la que provocó o el que inició esa cuestión. Te aseguro que Dios no fue. Insisto, no se trata obviamente de un señalamiento, ¿no? Pero es una concientización, ¿no? Nuevamente la iglesia no es una señaladora, pecador, sino esa madre amorosa que te toma de la mano y te dice, oye, por ahí no pongas la mano en la estufa, amigo. No sé si alguna vez visto a los bebés que quieren a fuerzas meter la mano en la lumbre y se enojan cuando no los dejan. Entonces, es esa cuestión. Para ti, mujer, si acaso hay alguien que me está escuchando que ya haya abortado, no todo está perdido. Mujer, no te arriesgues si no has abortado a ese sufrimiento, porque verdaderamente es un evento traumático. Conozco mujeres que han abortado, pocas, pero todas están de acuerdo, las 3 que conozco, nada más conozco a 3 personas, en que ha sido algo muy doloroso y muy traumático psicológicamente para ellas. No te expongas a eso, mujer, hay muchas más opciones. Y si ya abortaste, no todo está perdido. Una reflexión especial quiero tener para ustedes, mujeres, que han recurrido al aborto, si acaso me están escuchando. La iglesia sabe cuántas condiciones pueden haber influido en tu decisión. Y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática para ti. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en tu interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no te dejes vencer por el desánimo, no abandones la esperanza. Antes bien, comprende lo ocurrido e interprétalo en su verdad. Si aún no lo has hecho, ábrete con humildad y con confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia te espera para ofrecerte su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Te vas a dar cuenta de que nada está perdido y vas a poder vivir el perdón también de tu hijo, que ahora vive en el Señor. Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, vas a poder estar con tu doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio de tu compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, van a ser ustedes artífices de un nuevo modo de mirar la vida del ser humano. Eso es un mensaje de Juan Pablo II en su tercera encíclica, que es el Evangelio de la Vida, precisamente. Y bueno, pues ya el tiempo se nos fue rapidísimo. Es un tema que tiene muchas formas de profundizar en él, ¿no? Y hay muchas cosas que quisiéramos decir, pero yo creo que con esto pues abarcamos la mayor parte. Y para ti,
que, como dice Edgar, que si has pensado en abortar o si ya has pasado por un proceso de aborto, pues te invitamos a que recurras a la iglesia. No te creas eso de que la iglesia te va a reprimir y te va a juzgar y te va, etcétera. No, de hecho yo creo que la Iglesia Católica es una de las instituciones con más apoyos a mujeres que han pasado por estas cuestiones. Acércate a tu párroco, acércate a los grupos encargados de para brindar ayuda a estas cuestiones. Yo te aseguro que vas a salir adelante. Si tú no has pasado por un proceso abortivo y lo estás pensando, detente un momento, investiga un poquito más, ábrete a más opciones. Yo te aseguro que al momento de que tengas a tu bebé en tus brazos, vas a conocer al verdadero amor, ¿no? Entonces yo te lo aseguro, arriésgate un poquito. Si tú fuiste abusada, fíjate, me comentaba la chica esta de 13 años que les platiqué. Ella fue violada por su padrastro. Entonces ella decía que la violación la pudo superar psicológicamente, pero que el aborto no lo pudo superar. Entonces una violación atendida psicológicamente se puede superar. Ánimo, menos trata. Sí. Entonces tu bebé no tiene la culpa de nada, eso sí te lo aseguro. Y bueno, pues yo creo que con esto terminamos el programa de hoy. Quisiéramos dedicarles horas y horas, pero pues ahí sabemos de que pues trabajamos y demás, pues no podemos quitarles mucho tiempo. Así es. Sabemos que muchas cosas quedaron fuera, pero la intención de este programa no era abarcarlo todo, sino hacer tomar conciencia sobre lo terrible de este crimen. Queremos pedirles que oremos por nuestros gobernantes para que no aprueben esta terrible ley. Somos laicos católicos que no estamos de acuerdo con esta propuesta. Inviten a sus párrocos a unirse y a juntar firmas para descartar esta ley. Me parece que en Santa Rosalía, en la Colonia Campesina, hay personas que están juntando firmas inclusive. Recuerden que lo correcto no es lo que decide la mayoría. Los invitamos a estar al pendientes de nuestras nuevas secciones, tanto la de videos random como las de mini videoblogs. En la sección de videos random serán miniseries o preguntas callejeras con algo de humor para seguir evangelizando, y en el caso de los mini blogs serán también de interés católico, tratados en videos de 3 a 4 minutos, ya sea por Osvaldo o por mí. Recuerda suscribirte y agregarnos a tus redes sociales. Los links, como siempre, están en la parte de la descripción del video. Les platico rápido, el primer video que de hecho ya subimos son unas preguntas callejeras. Salimos a las Pascuas Juveniles de 2 templos a preguntar cosas sencillas que todos los católicos deberíamos de saber y de conocer. Y bueno, ya verán cuál fue el resultado. Quisiera dejarlos con una reflexión de Benedicto XVI. Quiero pedir a los médicos una especial fortaleza para que sigan afirmando que el aborto no resuelve nada, sino que mata al niño, destruye a la mujer y ciega la conciencia del padre del niño, destruyendo la vida familiar. Estuvo con ustedes Osvaldo González. Digan sí a la vida. Muchísimas gracias. Les acompañó Edgar Sainz. Déjalo nacer. Queremos estar en contacto contigo. Síguenos en Facebook y conoce más de nosotros. Cuéntanos tus dudas, comentarios y sugerencias. Frecuencia Católica. Hasta la próxima. Mujer que das vida, valiente defiendes, un misterio en tu vientre es tu pequeño, hermoso desde el primer día. Abandonada por unos, indiferentes hay otros, insensibles los poderosos que piden deshacerte de tu pequeño precioso. Pero aquí estoy yo, no sola no estás, estoy para ti, mi valiente mujer. No escuchan tu voz, ni escuchan su voz, pero aquí estoy yo, mi valiente mujer. Pero aquí estoy yo, no sola no estás, estoy para ti.
quizá un consenso inexistente, una mentira piadosa, te piden deshacerte de tu pequeño precioso. Pero aquí estoy yo, pues sola no estás, estoy para ti, mi valiente mujer. Escuchan tu voz, escuchan su voz, pero aquí estoy yo, mi valiente mujer. Pero aquí estoy yo, pues sola no estás, estoy para ti, mi valiente mujer. Escuchan tu voz, escuchan su voz, pero aquí estoy yo, mi valiente mujer. Pero aquí estoy yo, pues sola no estás, estoy para ti, mi valiente mujer. No escuchan tu voz, no escuchan su voz, pero aquí estoy yo, mi valiente mujer. Pero aquí estoy yo, pues sola no estás, estoy para ti, mi valiente mujer. No escuchan tu voz, no escuchan su voz, pero aquí estoy yo, mi valiente mujer. Pero aquí estoy yo, pues sola no estás, estoy para ti, mi valiente mujer. No escuchan tu voz, no escuchan su voz, pero aquí estoy yo, mi valiente mujer. Estoy para ti, mi valiente mujer. No escuchan tu voz, no escuchan su voz, pero aquí estoy yo, mi valiente mujer. Frecuencia Católica.